Pues qué buenos días, hermanos, en esta mañana, pues bendecidos, y sigamos orando para que Dios nos dé la oportunidad de que pronto regresemos a los templos. Como iglesia, pues como congregaciones ya necesitamos, ya tenemos muchos meses que estamos adorando a Dios en espíritu dentro de nuestros hogares como familias, pero sí necesitamos como congregación ya reunirnos. Y bueno, los invitamos a que vamos a redoblar la oración, vamos a redoblar ese clamor ante Dios, que es el único que nos puede dar esa apertura de templos, porque Él sabe que necesitamos nosotros esa unidad, necesitamos ese compañerismo. Sigamos orando, hermanos, ahí dentro de su espacio de oración, póngalo como una prioridad, esta necesidad que tenemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que ya le dé un fin, ¿verdad? Esta pandemia que nos mantiene en una situación difícil. Siempre hemos dicho que con algún propósito Dios lo está permitiendo. Tal vez uno de ellos es que clamemos más a Él. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, esperemos que lo haga ahí en su hogar, pero dentro de ese clamor le encargo nuevamente, ¿verdad? Recalcamos de que vamos a orar para que Dios nos permita pronto regresar a los templos como iglesia. Hoy un tema que vamos a tocar es interesante, no va dirigido solamente a la iglesia, sino al pueblo en general como género humano, porque todos tenemos esa necesidad, todos tenemos una situación difícil en la cual estamos nosotros viviendo como raza humana, y necesitamos nosotros tener en esa relación que tenemos con Dios. Y las semanas pasadas veíamos que nosotros debemos de tener una relación con Dios a través de la oración y tener esa interacción con Dios a través de su palabra. Cuando nosotros oramos y cuando nosotros estamos enfrentándonos con su palabra, hay una reacción en nuestro espíritu. Hay una reacción que se llama arrepentimiento, y ese arrepentimiento, bueno, es de alguna manera reconocer en qué estamos mal, reconocer en qué estamos pecando, reconocer una situación en la cual estamos tal vez ahí anclados, y que nosotros tomemos una decisión para dar una media vuelta y que ver que para donde íbamos caminando, bueno, parece que nos lleva a puro desastre. Solamente tomar en cuenta de que vamos mal, meditar la situación, tomar la decisión correcta y regresar. Esto es el arrepentimiento. Ir para allá, reconocer en qué situación estoy, no me gusta esto y voy a regresar. Cuando estamos hablando del arrepentimiento, de alguna manera esto es una consecuencia, voy a repetirlo, de una comunión que tenemos con Dios a través de la oración y a través de estar constantemente leyendo su palabra. En el Evangelio según San Lucas capítulo 15, me llama la atención. Yo creo que estas parábolas, sobre todo la tercera, ha tenido mucho material de predicar. Hay muchos evangelistas que la usan mucho, esta parábola, conocida como la parábola del hijo pródigo. Estamos viendo el capítulo 15, versículos 1, 2 y 3, déjenme, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: cuando Jesús observa a este grupo de religiosos, unos religiosos que eran cuadrados en su religión, que eran estrictos en sus leyes, pero que tenían un corazón, parece que muy cerrado y muy entenebrecido, y
ellos solamente estaban cerrados en su religión, era un grupo que se protegían a sí mismos. No permitían que gente que ellos consideraban extremadamente pecadores ni siquiera se acercaran a ellos. Y en esta situación estaba este grupo de publicanos. Versículo 1 dice publicanos y pecadores para oírle. Este grupo de fariseos y escribas estaban hablando entre ellos, estaban murmurando. La murmuración iba dirigida a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, en este momento considerado un rabí, un maestro, ellos lo consideraban a la altura de ellos en el conocimiento y en la impartición de la palabra, y ellos lo consideraban una persona que debería de estar aislado de las demás personas que eran una contaminación para su religión. Jesús permite que los publicanos y los pecadores se acerquen a Él para escuchar, y luego hay una reacción de parte de los religiosos que son cuadrados, esos religiosos que no permiten la entrada absolutamente de nadie a menos que esté a su altura en lo moral, entre comillas. Jesús, conociendo los pensamientos, Jesús conociendo las intenciones del corazón, Jesús conociendo la mente de las personas, Él le refiere, dice aquí el versículo 3 que le refiere una parábola. Bueno, son tres parábolas que el evangelista Lucas toma en este capítulo, pero que van dirigidos con el mismo propósito. Ahorita me voy a centrar solamente en la última parábola, pero ahí toma el evangelista lo que es la parábola de las 100 ovejas, cuando se pierde una y el pastor deja las 99 y va por aquella que se le extravió. También toma la parábola de la moneda perdida, pero me voy a centrar un poquito en la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque habla del arrepentimiento. Me voy a salir un poquito de lo que es el evangelismo, que gran parte de los pastores, de los predicadores le dan mucho énfasis porque tiene mucho material de evangelismo esta porción, esta parábola. Pero yo me voy a centrar en dos cosas en las cuales Jesús quiso transmitir, transmitió realmente con esta parábola. Y es esa reacción que hay cuando un pecador se arrepiente. Cuando hay arrepentimiento de alguna persona, esto provoca sentimientos tanto positivos como negativos. Y esto Jesús la dijo la parábola, y sobre todo la del hijo pródigo, para que los fariseos y los escribas pues se sintieran aludidos, que la palabra iba dirigida a ellos. Y la parábola del hijo pródigo, bueno, Jesús la cuenta con esa finalidad de descubrirnos las dos reacciones que provoca un arrepentimiento. Déjenme leerle parte de la parábola para irnos poniendo en contexto. También, versículo 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué bonita historia, qué bonita parábola nos cuenta Jesús. Ilustra de una forma perfecta lo que es el arrepentimiento. Rescatamos palabras que dice la parábola de que estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y ahora es encontrado. Esto, déjeme decirle que es un sinónimo de una vida que hoy en día es muy general, es muy común verla a nuestro alrededor. Muchas personas que están muertas, están perdidas, y que ahí están, y tal vez están en el proceso, tal vez están asimilando su situación, y muy en su corazón, ahí en su espíritu, Dios les está hablando. Ahí en su necesidad, ahí en su enfermedad, ahí en su carencia, Dios está hablando en su corazón. Y lo más probable es que estas personas va a llegar un momento en que van a ceder a ese llamado, en que Dios les está haciendo, y ellos van a responder de una forma milagrosa a la salvación que Dios les está ofreciendo de una forma gratuita. La mayoría de las personas no se atreven a tomar esa decisión tan preciosa, y la mejor decisión que pueden tomar en su vida, porque ¿qué necesidad tenía esta persona de estar interactuando con los marranos? De estar interactuando con animales inmundos, que así, bueno, esto era parte de la ley judía, y los judíos ni siquiera podían ellos tocar, mucho menos comer. El animal, el cerdo para el judío es inmundo, es un animal inmundo. Y esta persona terminó alimentándolos y deseando el alimento de estos marranos. Estamos viendo una situación de lo más bajo que cayó el ser humano. En alguna manera nos identificamos con esta persona, porque solamente usted conoce la situación en la cual está sufriendo, la carencia que tiene, repito, la enfermedad que usted está procesando en este momento. Usted sabe la situación que es un sinónimo de estar interactuando con estos animalitos. Pero esta persona, Dios le estaba hablando, y es el sinónimo de lo que es el llamamiento que Dios nos hace. Una vez decía, porque la palabra así nos lo dice, que nosotros no vamos a Dios, nosotros solamente acudimos a ese llamado que Dios nos está haciendo.
Dios es el que nos llama, Dios es el que nos busca. Nosotros por naturaleza le huimos a Dios, nos escondemos de Dios. Pero Dios tiene ese amor, esa misericordia, esa paciencia que nos está hablando a cada momento. Así le estuvo hablando a este joven hasta que este joven cedió y hubo un momento de arrepentimiento en su vida. Dicen por ahí, pues qué padre, ya lo había gastado todo, ya no tenía nada. A veces hay que caer en una situación, dicen por ahí, caer hasta lo más profundo del pozo para sentir que ya te estás ahogando y ahora sí clamar la ayuda. Porque mientras piensas que tú lo solucionas, mientras tú tienes el dinero, mientras tú tienes el placer, mientras tú tienes la comodidad, piensas que no necesitas a Dios, pero cuando ya careces de todo eso, entonces sí dices, ¿a quién clamaré? Versículo 17 dice, y volviendo en sí, regularmente se lo aplicamos a una persona que perdió el sentido, que perdió la noción de las cosas, que perdió el valor moral de su vida, que perdió tal vez parte de la mente, y una persona que tiene que estar loco para estar viviendo y sentirse cómodo en una situación burda. Cuando esta persona le permite este espíritu de arrepentimiento en su corazón que le dé entrada, viene el cambio en su vida. Se regresa y pone en práctica lo que él prometió. Aquí nos dice la parábola de que todos en algún momento tenemos esa situación en la cual nos damos cuenta de que estamos cometiendo el pecado, de que estamos ahí y pedimos perdón a las personas, a Dios. Y créanme que las personas, cuando es una persona que nos ama, como este padre que amaba al hijo, el perdón pues no se pone en tela de juicio, no se duda del perdón que le dé el Padre, mucho menos del perdón que Dios nos da. Pero usted puede estar pidiendo perdón todos los días por lo mismo, y créame que si usted pide perdón constantemente por lo mismo, es porque no hay un arrepentimiento en su vida. Solamente pide perdón hoy, pero mañana comete la misma infracción, el mismo pecado. Quiere decir que usted sigue esclavizado en ese pecado, no es libre todavía. Para que usted obtenga esa libertad, necesita reconocer, necesita arrepentirse, y luego viene la restauración. Este es un proceso de parte de Dios. Cuando un pecador se arrepiente, hay dos tipos de reacciones, y es lo que Jesús nos está transmitiendo en esta parábola. Hay dos tipos de reacciones, una de gozo y otra de enojo. La gran parte de las personas que hoy Dios les está hablando en su corazón, y que Dios está trabajando de alguna manera en su vida, y que usted sabe bien ahí en su intimidad que Dios le está hablando, pero su principal argumento por el cual no acudir a ese llamado es porque está pensando en el enojo de los demás, en esas personas que le van a hacer el desaire, en esas personas que le van a dar un rechazo en su vida, que tal vez no se lo van a dar, pero que usted ya se está prejuzgando. La palabra de Dios dice que las dos reacciones existen. Cuando hay un arrepentimiento, hay una reacción de los demás, de quienes nos rodean, y solamente hay de dos sentimientos: alegría, gozo, o rechazo con el enojo, o el enojo y viene el rechazo. Y eso es un principal obstáculo para que muchas personas no acudan al llamado que Dios les está haciendo a su vida. Dice la palabra de Dios que una vez que esta persona reaccionó, volvió en sí y puso en práctica lo que él confesó en su corazón, y luego fue y se lo confesó a su padre, el padre tuvo una reacción de amor. Ahí vemos el gozo
de aquellas personas que nos aman y que se gozan porque una vez que yo era alcohólico, una vez que yo tenía hábitos, una vez que yo mi vida estaba encaminándola a un desastre físico, a un desastre emocional, yo reacciono, entrego mi vida a Cristo. Y déjeme decirle que esto provocó alegría en aquellas personas que realmente me aman. ¿Por qué? Porque se preocupaban porque mi vida se estaba destruyendo. Pero también provocó enojo para aquellas personas que decían que me amaban, que solamente eran parte de una forma de vivir. Una parábola que lleva dedicatoria. Y va dirigida a los fariseos y a los escribas. Aquellos que de alguna manera hoy en día hay muchos a nuestro alrededor y hay muchos que de alguna manera están ahí todavía cuestionando cuando una persona entrega su vida a Cristo, cuando una persona acude al llamado que Dios le hace y empiezan a cuestionarlo porque lo primero que dicen es que no es justo, no merece. Primero vivió la vida y ahora sí, míralo ya ahí metido en la iglesia. Y empieza esa crítica para muchas personas, la mayor parte de estas personas que estamos hablando, déjeme decirle que son personas que de alguna manera nos lastiman. Estamos hablando del padre que se gozó, pero estamos hablando del hermano que se enojó y que cuestionó la fiesta y que cuestionó el amor y que cuestionó el perdón y que cuestionó todo lo que había a su alrededor. Esas personas que dicen, yo merezco y a mí no se me da. Yo debería estar ahí en esa fiesta, o debería ser el protagonista de esa fiesta, porque yo me he portado bien. Yo he sido el religioso, el máximo religioso en este lugar. Y viene un pecador, claro, estamos hablando de un pecador arrepentido, pero ellos no lo ven así. Están hablando de un pecador que para ellos no existe el perdón, no existe la restauración. Ese es el pensamiento, esa es la reacción de este tipo de personas que son fariseicas y que abundan hoy en día. No tienen que ser solamente en las iglesias, sino a nuestro alrededor. Y esto es la principal causa por las cuales muchas personas hoy en día no quieren acudir al llamado que Dios les está haciendo, porque empiezan a ser cuestionados por los demás. Tienen ese temor a ser cuestionados por los demás. La condición de este joven que tuvo una reacción de arrepentimiento es una persona que es un esclavo, en este caso del pecado, pero toma la decisión de ser libre y vivir en libertad. La otra, su hermano, que es la contraparte, es una persona que aparentemente es libre y toma la decisión de vivir como esclavo. Una persona que le está diciendo su papá, su padre, oye, tú estás aquí conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Porque él dice, a mí ni siquiera un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Espérame, si todo lo que tengo aquí, todo es tuyo. Vemos en la parábola que en un principio, bajo la petición de este joven, el padre reparte la herencia en dos. Aquel la malgastó y lo que quedaba era del otro hijo. Pero el otro hijo tomó la decisión de vivir como esclavo, estando en libertad con su padre, ahí en el hogar, pero él quiso someterse a una esclavitud en su mente, en su espíritu, en sus emociones, y eso lo amargó. Y cuando viene el arrepentimiento del ser amado, de la persona que deberías de gozarte, viene el enojo.
pero es por ese cúmulo de situaciones negativas que tú traes en tu corazón. Que todo lo que haga aquella persona, siendo tu hermano, tu hermana, siendo aquella persona que debería de darte gozo, te da coraje, sientes envidia, sientes enojo. Pero el amor de Dios está vigente. La misericordia de Dios es actual. Y la misma invitación se la hace al bueno como al malo, a nuestro propio criterio, a nuestra propia calificación, porque la palabra de Dios dice que no hay bueno, no hay justo, ni siquiera uno. Todos necesitamos del amor, del perdón, de la misericordia de Dios. Pero ¿quiénes la alcanzan? Solo aquellos que reaccionan a ese llamado y que vienen en un acto de arrepentimiento a pedir perdón con esa humildad, como llega este joven, y hay una reacción de parte de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra que hay una reacción de gozo de parte de toda su creación. Pero tienes que estar también consciente de que va a activarse una reacción negativa contra muchas personas, con muchas personas que pueden ser un verdadero cadillo para tu vida, para tu caminar, porque está escrito. Esto es normal, así es la vida, pero este es el camino de Dios. Los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, hemos vivido todo eso, pero en lo personal yo no me arrepiento de la decisión que tomé, jamás me arrepentiré. Incline su rostro, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Si usted está siendo llamado ahí en su corazón para una situación de arrepentimiento, una situación de restauración de su vida, póngase en las manos de Dios, pongámonos a cuentas con Dios. Dios es amor, Dios es perdón, lleno de misericordia y de paciencia. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tanto amor que nos tienes, tanta misericordia. Padre, perdónanos. Somos personas que en muchas áreas necesitamos ser restaurados. Ayúdanos, Señor, a fortalecer esa fe. Ayúdanos en el caminar, porque es difícil, pero de tu mano, Padre, en cada caída tú nos levantas. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios de amor, pero también un Dios justo, y tu juicio se aplica, Señor. Padre, te pido que como iglesia nos ayudes, Señor, y que nos des esa apertura de templo, Señor. Sabemos que es una necesidad que tenemos como iglesias. Guárdanos de todo mal, sobre todo de toda enfermedad. Ayúdanos, Señor, en el diario caminar, y en tu nombre y bajo la dirección tuya estamos siempre buscando caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos perdón por todo. Amén. Encuentro sin ti, tengo tanto miedo, no sé a dónde